nombre es Beatriz Mora. Hoy vamos a iniciar la primera clase de la materia Teorías y Enfoques de la Ciencia Política. Como primero vamos a hablar de la ciencia y su objeto. Debemos recordar que la política se aboca al estudio y al análisis de las relaciones del ser humano en la sociedad. Nosotros debemos estar claros que el ser humano, al estar en convivencia, al vivir en sociedad, va a tener relaciones con otras personas, va a tener que organizarse y va a tener que realizar estructuras, va a tener que formar grupos y va a tener que hacer organizaciones. Para todo esto, pues necesita ciertas reglas. Entonces vamos a hablar de lo que es la ciencia política como las relaciones del individuo con la sociedad. También podemos hablar de lo que es el enfoque neoinstitucional. El enfoque neoinstitucional van a ser las reglas del juego que este ser humano ha colocado para poder vivir o convivir dentro de esa sociedad. Eso lo vamos a leer profundamente, lo vamos a investigar, vamos a leer sobre todo lo que es la parte de neoinstitucionalidad y qué tiene que abarcar o qué abarca. Debemos recordar o debemos hablar un poco de lo que es la política. ¿De dónde viene la palabra política? La política viene de o proviene de una palabra que se llama, que es polis, y polis significa ciudad. Pero si vamos al latín, en latín la palabra político significa público y también significa ciudad o ciudadano o civil. Esto quiere decir de que a la final política tiene que ver con la parte pública de un ciudadano o tiene que ver con la ciudad o tiene que ver con los ciudadanos o tiene que ver con las normativas y la política de un ciudadano. Quiero también conversar con ustedes sobre el origen de la política. Y el origen de la política viene desde el ser humano como tal, de cómo este mismo ser humano tenía un proceso de socialización y qué características se dieron o dieron origen a que este ser humano por sus necesidades innatas de tener una socialización con otras personas, pudiera trabajar, pudiera vivir, pudiera convivir desde las más antiguos de los seres humanos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo pudieron convivir? ¿Cuáles fueron las normativas o las leyes o las reglas del juego que ellos colocaron para poder convivir dentro de esa sociedad y cuáles fueron las estrategias de poder que utilizaron para poder generar unas políticas que no sabían que eran políticas y que eran lineamientos políticos a seguir para poder lograr una convivencia sana en esa sociedad donde estaban ellos de origen. Entonces, vamos a hablar un poco del objeto de la política y no es más que impactar positivamente en la calidad de vida de un ciudadano. Esto se logra generando políticas públicas que afecten positivamente a los ciudadanos de un territorio, de una comunidad o de un sector o de un lugar. Quiero también hablarles a ustedes de que debemos revisar, investigar sobre los orígenes de nuestra existencia, de cómo convivían estos seres humanos de los más antiguos, cómo se fue superando barreras o cómo hacían desde ese momento en diferentes etapas de la historia del mundo. Cómo los ciudadanos lograron esa convivencia social, esa unificación y a través de qué reglamentos o qué reglas del juego se iniciaron para esto. También debemos nosotros estar muy claros en que la palabra política fue usada por muchos autores de los filósofos
autores filosóficos muy importantes. Hablemos un poco de Aristóteles. Aristóteles hablaba de los ideales, de las leyes, las costumbres y las propiedades, y decía que todos debían interrelacionarse entre sí para poder lograr una política. Él hablaba de que la política era eso, de la interrelación que había entre los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades. ¿Qué decía Platón sobre la política? Platón decía que los políticos debían forzar a los ciudadanos a cumplir ciertas cosas y que los ciudadanos debían dejarse guiar. Esto quiere decir de que Platón creía en la imposición de reglas para generar cambios. Era su forma de ver lo que era la política. Si vamos más allá, pensamos en Sócrates, y Sócrates hablaba de los valores, del valor de la verdad y del valor de la sabiduría. Y él decía que estos dos valores debían estar internalizados en los ciudadanos y en los que iban a dirigir las reglas del juego. Si buscamos a Max Weber siempre decía de que el poder estaba sobre el Estado y de que había que buscar el poder sobre el Estado. Y es allí donde a la final pues revisamos en la política contemporánea Maquiavelo. Maquiavelo desde Florencia nos hablaba de el crimen y la falta de escrúpulos, que eran la única vía para acceder al poder o para llegar al éxito en el poder o en la política. Si ustedes se ponen o reflexionan sobre lo que dice Maquiavelo, eh, es como grave sus palabras, porque el hablar del crimen y la falta de escrúpulos para poder tener el éxito en la política, suena hasta cínico. Y él fue acusado de esta manera en ese momento por las personas que estaban junto a él o que lo leían o que lo escuchaban. Pero yo les voy a decir algo. Maquiavelo fue un gran observador de la naturaleza humana. Fue un gran observador y fue honesto al escribir, no lo que él investigaba, ni cómo debería ser la política o el ejercicio del poder. Él lo que escribió fue sobre la realidad de lo que él veía. Por eso es tan importante leer sobre cada uno de estos autores para que podamos tener las bases fundamentales para poder realizar el ensayo que les queda como actividad de esta primera clase. Y vamos a hablar acá un poco sobre el plan de actividades y evaluación, donde en la primera actividad de evaluación es un ensayo de 4 cuartillas mínimo. Quiero que sea realizado con sus palabras de la mejor manera, construido desde la investigación que ustedes van a realizar de cada uno de los autores que les he nombrado anteriormente. Quiero que ustedes dentro de ese ensayo me hablen sobre lo que es la política, su objeto, sus características. Quiero que me hablen con sus palabras sobre el enfoque neoinstitucional, que no son más que las reglas de juego que los seres humanos colocan para poder vivir o convivir. Quiero que me hablen también sobre las perspectivas de los autores anteriores, de Sócrates, Aristóteles, Platón, de Max Weber y de Maquiavelo. Pero quiero que al finalicen con la interpretación que ustedes me pueden dar de la política y de la ciencia política, lo que ustedes creen que puede ser lo más importante que se da dentro de la política. Y si la política está aislada de nosotros o está internalizada en todos nosotros. Quiero un ensayo mínimo de 4 cuartillas. Tienen un lapso de entrega hasta el 9 de febrero. Por favor, no se dejen pasar la fecha, con una ponderación máxima del 30%. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Podemos compartir ideas a través del grupo que tenemos para
el mismo. Quiero también decirles que la segunda actividad es una infografía. Está destinada para el 20 de febrero. Nosotros tenemos el 18 de febrero la segunda clase. Vamos a tener un encuentro sincrónico el 18 de febrero. Vamos a tener una reflexión sobre el ensayo anterior. Vamos a tener un alineamiento sobre la infografía, que es la segunda actividad para el 20 de febrero, sobre las teorías normativas, constructivismo y teorías interpretativas de la unidad 4 y la unidad también de la unidad 3. Tenemos teorías y enfoques modernos, formalismo, el conductismo, la cultura política y el poder. Una infografía, si no tienen muy claro qué es una infografía, deben investigar sobre qué es una infografía y cómo deben realizarla. Vamos a tener un instrumento de evaluación de una lista de cotejo donde va a estar inmersa la creatividad, el colorido y todo lo que ustedes quieran agregar a la infografía, una ponderación máxima de un 30% y una fecha límite del 20 de febrero. Para un tercer encuentro, tenemos solamente otra actividad que es una exposición con un instrumento de evaluación de lista de cotejo, donde voy a evaluar la investigación que ustedes han realizado y que a través de sus palabras en la exposición pueden utilizar videobin, láminas, todo el material de apoyo que ustedes necesiten, pueden utilizarlo. Van a trabajar sobre las teorías del funcionalismo, la teoría general de los sistemas, la visión informática, teoría de los juegos, que eso es muy importante, la teoría de la elección racional o pública, políticas de grupos, análisis comparado, cambio social y movilización, que les voy a dar en los siguientes parámetros. A cada uno de los participantes se les van a dar 2 teorías o 3 teorías para que puedan dar su exposición acorde a cada una de ellas. La lista de cotejo incluye todo lo que, la investigación que han realizado, la oratoria, los materiales de apoyo que utilicen, va a tener una ponderación del 40%. Tienen que enviarla por el canal YouTube de la materia, con el título de la materia que estamos viendo, en este caso, teorías y enfoques de la ciencia política, muy en claro tienen que tener de que el enlace lo deben enviar antes de la fecha establecida, el 25 de febrero del 2023, que se cierra la página, y que, bueno, tienen que enviar el enlace a través del aula virtual para yo poder evaluar la misma. No queda más que despedirnos, desearles que lean bastante, investiguen y podamos nosotros tener un buen enlace en cuanto a la materia. La política es hermosa, el ser humano es un cofre de sabiduría y nosotros a través de la historia hemos desarrollado un sinfín de características y un sinfín de funciones también que hemos logrado ejercer dentro de la sociedad para generar todo lo que a continuación hemos visto en cada uno de los territorios donde nos encontramos. El poder tiene miles de juegos. Lo que hay que saber es jugar. Es como un tablero de ajedrez. A mí me decía alguien muy importante que la política era como un tablero de ajedrez, y así lo es. Hay que saber jugar, pero hay que también tener inmerso los principios de Sócrates, la verdad y la sabiduría. Creo que es uno de los conceptos más importantes y más acertados en cuanto a lo que es política. Si estos dos valores no están, pues habrá muchas fallas. Y bueno, creer en todo lo que leemos en cuanto a cada uno de nuestros autores, pero sacar nuestras conclusiones propias. No hay mejor forma de
conocer la política, sino a través de lo que leemos y sacando nuestras reflexiones. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes.